Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en capítulo 49 de Génesis. Como vieron en el chat de comunicaciones, los invité a leer capítulos del 48 al 50. Pero si por alguna razón no lo vieron a tiempo, vamos a igual leer una porción de la unidad de texto que tenemos para hoy, que dicho sea de paso, también es el cierre de nuestro estudio del libro de Génesis. Y damos gracias a Dios que por más de un año hemos podido estudiar unidad por unidad, ¿verdad? La narrativa es distinta a la prosa, no estudiamos verso por verso, estudiamos unidades de texto completas, escenas completas que nos dan principios teológicos y que podemos, por supuesto, poner en práctica para la gloria del Señor. Capítulo 49, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Capítulo 50, versículo 4. Cuando pasaron los días de luto por él, o sea, por Jacob, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, les ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron.
Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por la bendición que nos das como iglesia de estudiar este precioso libro, Señor, de los orígenes, este precioso libro, no solo de los orígenes de la creación, sino también del origen de tu plan redentor para la humanidad. Gracias por el privilegio que nos das de hoy abrirla y dejar que nos traigas esperanza, ánimo, Señor, en medio de un mundo en el cual vamos a seguir, Señor, pereciendo, pero que tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna, y que podemos crecer en ella para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tengo una pregunta para los chicos y chicas esta mañana. ¿Qué es una promesa? Sophie. Ok, algo que uno dice y promete que lo va a cumplir. Muy bien. Adelante, Ali. Muy bien, algo que uno hace o dice y que se propone lograrlo. Mía. Ok, algo que uno hace o que dice y que definitivamente lo va a realizar, ¿cierto? Una de las cosas que hemos visto a lo largo de Génesis es a Dios haciendo ¿qué? Promesas. Y lo que podemos concluir al llegar al final del libro es que cada vez que Dios ha prometido algo, eso se ha tornado ¿en qué? En bendición. Y ese favor prometido de Dios a los hombres y mujeres, lo que hace cada vez es, estos hombres invocan el favor de Dios recordando ¿qué? Sus promesas. Y entonces vemos la bendición como el favor que Dios otorga a los seres humanos a través de ¿qué? De las promesas que vemos constantemente repetidas a lo largo de la Escritura. No sé si hay alguien acá que haya heredado algo de 2 generaciones atrás, que su papá le haya dejado algo que era de su abuelo. ¿Hay alguien que tenga algo? ¿No? ¿Javi? ¿Sí? Sí, no es penoso, sí, no es penoso. Ok, sí, pero no se puede decir. Bien, es interesante que cuando nosotros recibimos algo, ¿qué hacemos? Lo apreciamos, ¿cierto? Y en el mejor de los casos, si es algo que se puede preservar y se puede perpetuar, lo podemos transmitir a la siguiente generación, ¿cierto? Es lo que hacemos con las cosas que heredamos, Ali. Una muñeca de tu bisabuela. ¿Y tratas igual a esa muñeca que a las demás? No, ¿verdad? Hay una estima, hay un aprecio, hay un cuidado especial, porque es algo que ha pasado de generación en generación, y el propósito de que nos lo hereden a nosotros es que lo podamos preservar y que lo perpetuemos, ojalá, a la siguiente generación.
es lo mismo que vemos con las promesas que Dios ha hecho. Dios nos ha dado promesas preciosas que han pasado de generación en generación con el propósito de que nosotros hoy en el presente las preservemos y que las preservemos no para dejárnoslos para nosotros mismos, sino que podamos compartirlas con la siguiente generación y que eso se perpetúe para la gloria de Dios hasta que el Señor vuelva, literalmente. Es por eso que el tema de hoy se titula Bendición eterna para los que confían en Él. Bendición eterna para los que confían en Él. Porque como vamos a ver en esta historia lo que nos muestra es cómo la bendición dada a Abraham, Isaac y Jacob, y la bendición que también pronuncian los labios de José antes de morir, es la bendición que ha seguido constantemente transmitiéndose a la humanidad y que podemos nosotros tener una esperanza en ella. Si Israel escuchó por primera vez este mensaje cuando iba camino a Canaán, esta primera generación que estaba saliendo, más bien que esta generación que había pasado ya 40 años en el desierto, que había visto a sus padres morir, si esa fue la generación que escuchó por primera vez estas palabras, es muy probable que el ánimo que recibieron al escuchar una vez más esta historia era que confiaran en que la promesa era segura. Recuerden que ellos iban a ir a conquistar la tierra. Ellos tenían que ir a enfrentar un montón de pruebas y circunstancias que se veían demasiado grandes para lo que ellos consideraban que eran. Pero Dios les sigue diciendo, hey, no teman, confíen, yo voy a cumplir lo que prometí. Y en nuestro caso podemos estar seguros que lo que Dios prometió lo va a cumplir eternamente. Y vamos a ver en un momento por qué. De modo que el propósito de esta mañana, hermanos, es recordar de que debido a que Dios es soberano y que Dios es fiel, debido a esas dos cosas, su soberanía y su fidelidad, nosotros como pueblo podemos morir, escuche bien esa palabra, morir en la esperanza de que un día vamos a heredar lo que Él prometió. Podemos morir en la esperanza de que vamos a heredar lo que Él prometió. Vamos a hacer la última contextualización más corta por efectos de tiempo. Dios creó el mundo, este Dios es el creador. Cuando Él crea el espacio y tiempo, inicia su historia, y cuando inicia su historia y crea no solamente lo que vemos con nuestros ojos, sino que crea al ser humano, bendice a la humanidad. Y les dice, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, gobiernenla. Y Dios establece su plan para la humanidad. La humanidad decide muy mal y muy pronto en la creación, Génesis 3, vemos al hombre haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Vemos al hombre fallando en obedecer lo que Dios había dicho, y lo que vemos inmediatamente es un hombre en un estado caído, con una necesidad totalmente palpable de redención, y en Génesis 3:15, Dios le promete a la mujer que por medio de su simiente iba a levantar a alguien que un día iba a revertir los efectos del pecado. Y por supuesto que por el resto de la historia de la Escritura, sabemos que ese hombre es la simiente prometida a Abraham, que es el vehículo que Dios elige para llevar bendición a todas las familias de la tierra y que se llama Jesucristo. Y en ese marco, lo que vemos es a Dios una y otra vez haciendo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, ojo, no con el propósito de enriquecerlos a ellos, aunque obviamente la bendición sugería riquezas, no con el propósito de que tuvieran una tierra para que estuvieran tranquilitos y bonitos, aunque incluía una tierra, pero sí con el propósito de que fueran el medio, ¿para qué? Para redimir a gente de todo pueblo, de toda tribu y toda nación. No era exclusividad lo que le estaba dando Dios a Israel, lo que le estaba dando era una misión que cumplir. Cuando llegamos a esta sección, tenemos que devolvernos un momento, capítulo 47, vaya conmigo.
Porque capítulo 47 nos da el preámbulo de lo que va a pasar de 48 en adelante. Y podemos ver la intención del autor ya para el cierre del libro. Vean versículos del 27 al 31. 47, 27, 31. Dice: Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera, como Dios lo había prometido. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Y lo que vemos es una escena donde se nos dice que ya Jacob está a punto ¿a qué? A morir. Nuestro tercer patriarca está a punto de ya no habitar más en esta tierra. Dice el texto que 147 años ha vivido. Y los últimos 17 en Egipto. Está a punto de partir de esta tierra. Y le hace un encargo a su hijo de que no lo entierre ahí. La pregunta natural que nosotros nos hacemos es: ya está muerto, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene llevarlo hasta Canaán, a la cueva de Macpela? ¿Qué diferencia hace de enterrarlo en Egipto? Está muerto. Pero la historia nos hace ver que esto tiene que ver más con una creencia de que su alma iba a descansar en la tierra prometida. Tiene que ver con lo que le estaba transmitiendo a la siguiente generación este hombre. Tiene que ver con lo que este hombre estaba dispuesto a hacer prometer incluso a su hijo favorito. ¿Para qué? Para hacer ver la importancia, y no solo la importancia, para hacer ver su fe en las promesas que Dios había hecho. Él estaba haciendo resaltar su fe a sus hijos. Y esta fe, por supuesto, es un elemento importante cuando nosotros confiamos en una bendición que es eterna. Y por eso es que en pantalla está el único punto central de esta sección, que es larga, y van a ver que no vamos a abarcar todo porque es imposible. Teníamos que pasar muchos domingos estudiando solo el capítulo 49. Lo que podemos ver en la sección es a un Dios que nos invita a ver el pasado. Escúchelo bien, nos invita a ver el pasado porque el pasado nos recuerda que las bendiciones divinas. Ojo, no es para lamentarse en el pasado. Ver el pasado para ver las bendiciones divinas de las cuales nosotros hoy somos receptores, tiempo presente, con la responsabilidad de compartirlas. Pero no solamente son pasadas que nos recuerdan, no solo son presentes que nos hacen compartirlas, sino que nosotros esperamos un cumplimiento futuro mientras estamos confiando en el Señor. Mientras estamos confiando en el Señor. Resumo rápidamente la historia para poder aplicarla. Capítulo 48, versículo 1. Después ustedes pueden terminar de leer la historia en casa. Lo que se nos dice es que Jacob está enfermo. Ya él está grave, ¿ok? Ya está a punto de morir. Y dice la historia que viene José con sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se presentan delante de su padre. Cuando se presentan delante de él, vea conmigo capítulo 48, versículo 3, vea lo que le dice Jacob a José. Capítulo 48, versículo 3. Y Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua.
posesión perpetua. ¿Qué está haciendo Jacob? Está recordándole a José, tiempo pasado, las promesas que Dios había hecho a él. Ahora, cuando pensamos en las promesas hechas a Jacob, tenemos que recordar capítulo 35, donde le hace un recordatorio. Pero el narrador toma elementos de cosas que dijo Jacob, que también están en capítulo 28 y todavía más importante, capítulo 17, que fueron hechas a Abraham. Lo de que esta tierra es por heredad perpetua, Dios se lo dijo a Abraham. No lo encuentran en capítulo 28 y no lo encuentran en capítulo 35. Pero Jacob lo asume como propio, porque fue la promesa hecha a los patriarcas. Y lo que obviamente le está recordando a su hijo es el pasado, lo que Dios prometió, lo que el Shaddai, el Dios Todopoderoso, había prometido a su descendencia. Y le recuerda 3 cosas importantes. Vean que claramente dice que lo iba a hacer fecundo, lo iba a multiplicar. Dice que iba a ser multitud de pueblos, que iba a poseer la tierra. Le recuerda promesas. Son promesas lo que Dios está recordando. Y esto es importante porque estas son promesas hechas en el pasado, hermanos. No son promesas actuales. Ahora, vea, continúe conmigo, ahí mismo en capítulo 48, vea versículo 15. Después de que le recuerda las promesas, va a bendecir a los hijos de José. Y vea lo que le dice en versículos 15, 16. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Lo que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob tiempo pasado, ¿qué está haciendo ahora Jacob? ¿Transmitiéndolo a quién? A la siguiente generación, tiempo presente. Para ellos en ese momento, tiempo presente. Y esto es importante, porque vean sobre qué se fundamenta la bendición. Dice una vez más, dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, ese Dios que los protegió y los cuidó durante todo el tiempo de su peregrinación. Agrega más adelante, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Jacob es lo que está diciendo, este Dios me ha alimentado, me ha cuidado, me ha protegido durante toda mi vida, aun cuando yo no lo busque. Desde siempre lo ha hecho. Y reconoce el carácter de Dios. Y en tercer lugar dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Esa palabra rescatado en hebreo es literalmente me ha salvado, me ha librado de todo mal. Y ese ángel, por lo que conocemos de la historia y los encuentros que han tenido los patriarcas, estamos viendo que es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que estaba protegiendo y rescatando, salvando de todo mal a este hombre. Esta triple mención de bendición en el nombre de Dios se convierte en ¿qué? En la bendición transmitida a la siguiente generación. Y para ellos tiempo presente. Y es precioso que podamos notar esto, porque creo que desde ya, sin haber llegado a la aplicación, nos está ayudando a pensar en aplicaciones. Y usted se preguntará, ¿pero de quién salvó Dios a Jacob? ¿Por qué Jacob dice eso? Recuerden, su tío Labán, su hermano Esaú, lo libró el Señor, estuvo con él. Y ahora dice que en el nombre de él sean benditos estos muchachos. Ahora no tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero esta bendición de Efraín y Manasés sí se cumple, hermanas. ¿Cómo se cumple? Estos dos jóvenes pasan a ser cabezas de tribus de Israel. Efraín y Manasés son parte de las 12 tribus de Israel. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿No son 2 hermanos y esos 2, 14? No, ninguna tribu se llama José, ¿cierto? Son los descendientes de José.
Y ninguna tribu se llama Leví, porque Leví se le dio por heredad perpetua a Jehová, no se le dio posesión de tierra. Y la sustitución que vemos del nombre de José y de la posesión que no tuvo Leví en tierra, se le dan a quién, a Efraín y Manasés, y ellos llegan a formar parte ¿de qué? De la bendición dada a José, pero en ellos, Efraín y Manasés. Y si usted se adelanta en la historia y lee después de Jueces, se va a dar cuenta que literalmente Dios cumplió su promesa para con estos muchachos. Hizo que se multiplicaran. Aún más que otras tribus. Si usted ve un mapa del terreno, se da cuenta que tuvieron bastante más terreno que varias tribus. Dios cumplió su promesa que había sido transmitida a esa generación presente. Y versículo 21 del capítulo 48 es clave, hermanos. Vean versículo 21, después de que los bendice, dice, entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Y este hombre muestra una fe inquebrantable en este momento de su vida. Dice, yo estoy a punto de morir, pero Dios va a estar con ustedes y los va a devolver. Le transmite confianza a sus hijos. Le transmite confianza en Dios a su descendencia, no solo de la permanencia de un Dios, sino de las acciones de un Dios que van a llevar al cumplimiento de las promesas. Y eso es algo que nos tiene que confrontar, porque lo que vamos a ver en adelante, si ustedes leen después de Éxodo, más bien a partir de Éxodo, la palabra no teman, sino que confíen, va a ser algo repetitivo hasta el cansancio. No teman, no teman. Cuando muere Moisés, exactamente lo mismo para Josué. Josué, no temas, no temas, no temas, Dios está contigo, Dios te va a llevar a conquistar la tierra que Dios promete. Una y otra vez, Dios esto es lo que va a hacer con su pueblo. No lo vamos a leer, pero Hebreos 11:21, si lo quiere anotar como referencia, dice que por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Por la fe. Los bendijo. Dio a conocer el favor que Dios había dado a los patriarcas. ¿Para qué? Con la confianza de que iban a habitar un día la tierra, porque este hombre sabía que Dios era soberano y sabía que iba a cumplir esto en su descendencia. Cuando llegamos al capítulo 49, pero me detengo aquí un momento, promesas hechas en el pasado para la generación presente. Cuando llegamos al capítulo 49, lo que vamos a ver es a Jacob en un rol de profeta, literalmente anunciando el porvenir. ¿Para quiénes? Para sus 12 hijos, y eso es importante notarlo en el texto. Esas promesas, o más bien estos acontecimientos que está describiendo Jacob, son para sus 12 hijos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 28 del capítulo 49. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. Era para las 12 tribus, lo que Dios estaba diciendo por medio de Jacob, que iba a acontecer. Ahora, algunos prefieren, en vez de llamarle la bendición de Jacob a sus hijos, prefieren llamarle el testamento de Jacob a sus hijos. ¿Por qué? Porque no todo lo que se ve en esta narrativa, más bien, o en esta poesía, son bendiciones. Entonces, por tiempo no me puedo meter ahí. Tal vez después hacemos un estudio bíblico para poder ver los detalles y cómo históricamente eso pasó. Aunque les soy honesto, hay detalles que son bastante difíciles de ver en la historia, porque probablemente tenemos limitaciones de recursos, históricos hoy en día. Pero es importante notar por lo menos dos cosas. Vea, por ejemplo, en versículo 4, lo que le dice a Rubén, su primogénito. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. ¿Eso es una bendición? No, ¿verdad? Recuerden que lamentablemente en capítulo 35, este primogénito Rubén se había metido con Bila,
sierva de Raquel, concubina de Jacob. Su padre guardó silencio en ese momento. La historia no nos dijo nada, pero ahora, imagínense el impacto que sintió Rubén escuchar esto, su papá en su lecho de muerte. No tendrás preeminencia, Rubén. Te envileciste. No es una bendición lo que le está transfiriendo a su hijo. No va a tener preeminencia, aunque por supuesto va a ser parte de la bendición que Dios prometió. Por el contrario, tenemos a Judá, que a pesar de ser el hijo menor de Lea, tiene preeminencia. Una vez más, el hijo menor teniendo preeminencia por encima del primogénito y el resto de sus hermanos. Y vean versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ahora, no nos podemos, como les digo por tiempo, meter acá, pero porque es importante ver a Judá, porque recuerden que Judá, o más bien de la tribu de Judá, desciende ¿quién? ¿El rey quién? David. Y al rey David, en 2 de Samuel capítulo 7, le fue dado un pacto davídico. Y ese pacto davídico, lo que prometía y lo que proponía Dios hacer con la descendencia de David era hacer que siempre, perpetuamente, se sentara un rey en su trono, por siempre. Y ese rey estamos esperando que vuelva, porque se va a sentar en el trono. Es Jesús, descendiente de David. Y es importante que nosotros notemos esto, porque cuando dice hasta que venga Silo, que ha tenido probablemente muchísimas interpretaciones, la que nosotros tal vez podríamos adoptar es hasta que venga aquel de quien es el derecho, hasta que venga aquel quien va a recoger alabanza de los pueblos. Y es importante notar eso, porque vean que claramente dice, el cetro no se apartará de Judá, pacto davídico, hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Pero no parece referirse a su primer venida, dice, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Está pasando eso actualmente? No, él vino como siervo en su primer venida, pero va a regresar como Señor y Rey, se va a sentar en el trono y toda la tierra va a tener que someterse a su señorío. Todos los pueblos van a tener que rendir alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es importante notar que en las promesas hechas a las tribus hay un eco que va más allá de lo que iba a suceder después de la conquista. Tenemos un eco de lo que íbamos a ver pasar por el resto de la historia de la redención con nuestro Señor Jesucristo. Algo precioso que notamos en este capítulo también es que en medio de que Jacob está viendo las dificultades que van a experimentar sus descendientes, porque mucho de lo que está diciendo propone que va a haber dificultad, vean lo que dice en el versículo 18. Y esto es precioso porque este hombre viene diciendo las cosas, versículo 18 parece que hace como una pausa y dice, tu salvación espero, oh Señor. Tu salvación espero, oh Señor. Y es como si se hubiera detenido a orar. Dios, sé que mis descendientes van a tener momentos difíciles, pero por favor no te olvides de lo que les prometiste. Señor, yo espero en tu salvación y sé que vas a hacer lo que te propusiste hacer. Y este patriarca se toma un momento para hacer una oración por sus descendientes, por lo que obviamente le estaba siendo revelado, y que sabemos que no es que iba a pasar en los últimos tiempos. Vean que él dice, en el versículo 1 del capítulo 49, para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros, o sea, son días postreros. Y lo que pareciera que le está mostrando es lo que va a pasar no durante el tiempo de la conquista, sino más bien después de la conquista cuando estén establecidos.
Y creo que a partir de ahí en la historia es donde podemos ver el cumplimiento de las promesas y el cumplimiento en el caso de Judá parcial de las promesas de Silo, donde podemos ver esas cosas. En versículo 29, capítulo 49, ya cierro el paréntesis de las bendiciones, es importante notarlas, porque seguían siendo promesas que estaban en tiempo presente para estos hombres. Pero vean versículo 29, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva. Y una vez más dice, no me dejen, no me entierren en Egipto. No me hagan morir en Egipto. Qué importante lo que está diciendo Jacob. No me dejen morir en Egipto, entiérrenme con mis padres. Y lo que vemos es, una vez más, a este hombre anhelando ser parte de la bendición que Dios había prometido y que un día se iba a cumplir. Abraham había comprado ese terreno. ¿De quién era ya ese terreno? De los descendientes de Abraham. Sabemos que había comprado de Siquem Jacob un pedacito de terreno, ¿se acuerdan? Cuando pasó la masacre de los siquemistas, habían comprado un pedacito de terreno. Eso ya era como como la esperanza de que un día no iba a ser ese pedacito, iba a ser el cumplimiento total de lo que Dios había prometido. Él quería estar ahí con los suyos, no quería estar en ningún otro lugar, aunque estuviera muerto, quería estar ahí. Pero más que solo querer estar ahí, era la transmisión a la generación siguiente de, hey, yo quiero estar ahí y estén seguros que ustedes también estarán. Confíen, tengan fe, el Señor lo va a hacer. No duden de eso. Y en versículo 33 nos cuenta que expira y muere este hombre. Se nos fue Jacob. Y quizá cuando llegamos a capítulo 50 no vemos en ninguna otra parte de la Biblia la narración de un entierro tan precioso como el que tuvo Jacob. Es la descripción de entierro más largo en toda la Biblia. Los detalles, era como un entierro real. Vea que fueron personas importantes de Egipto, fueron los ancianos de Egipto, fue toda la familia. Los cananeos presenciaron un gran dolor por este hombre. ¿Cómo lo lloraron? 70 días, dice que lo lloraron. Se les acabaron las lágrimas a esas personas. 70 días. Y tras de eso, tienen que ir. Ahora, vean la tensión del texto. Están en Egipto. José tiene que preguntarle a Faraón si puede ir a enterrar a su padre. Y por supuesto que hay tensión. ¿Por qué? Porque la pregunta que probablemente se hubiera hecho Faraón es, ¿y por qué no lo entierra aquí? ¿Cuál es el problema con nuestra tierra, José? ¿Qué tiene de malo Egipto? Y ese hombre es muy sabio. Él no repite las palabras de su papá. Él no dice, no me deje aquí. Mi papá me dijo que no lo dejara aquí. Faraón, tengo que llevármelo. Él dice, Faraón, mi papá ya había preparado un sepulcro. Y me hizo prometerle, me hizo jurarle que lo iba a enterrar ahí. Y manda a preguntar a Faraón, haya gracia ante sus ojos. Y lo que vemos es a Dios una vez mostrándole gracia a José delante de su tercera audiencia visible, delante de Faraón, para que pueda cumplir el deseo de su padre. Pero es muchísimo más que eso. La peregrinación que les tocó hacer para ir a la tierra prometida a enterrar a su padre, muchos coinciden en que es la misma ruta que probablemente tomó el pueblo de Israel cuando en el Éxodo salió de Egipto. Y yo les he dicho, en la narrativa nada es intencional. Ustedes y yo tenemos los libros del Pentateuco separados. Esto es un solo libro para los judíos. Y lo que termina en 50:26 parece que inicia con naturalidad en Éxodo 1:1. Después usted lo puede ver en casa. Hay una intención del autor, parece, que por supuesto sabe lo que iba a pasar y probablemente ya había sucedido el Éxodo cuando él escribe esto. El escritor sabe que esto es un eco ¿de qué? De lo que va a pasar 430 años después.
van a salir librados, porque no pertenecían a Egipto, igual que Jacob no pertenecía a Egipto, su descendencia no pertenecía a Egipto, iban a salir, tenían que salir. Ahora vea la transmisión para la generación futura, y la vemos más clara con lo que pasa con José. Ahora, veamos en último lugar lo que pasa con José y cómo esto se transmite a la siguiente generación. Hay una tensión con sus hermanos. Muere su papá y los hermanos dicen, ¡qué torta! Ahora sí, José, si lo que hizo lo hizo por amor a papá, nos va a caer con todo el peso por lo que le hicimos. No sabemos si inventaron las palabras que había dicho su padre, el texto no lo dice. Nosotros lo asumimos que se las inventaron, pero el texto no lo dice. No sabemos si realmente José le habló a los hermanos. Es raro porque le tenía tanto amor a José que se lo pudo haber dicho. Pero no nos importa tanto si eso era verdadero o no. Lo que nos importa es la actitud de José. Lo que nos importa es la respuesta de José. Vea versículo 19 del capítulo 50. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Wow! Él no cuestiona ¿en serio papi les dijo eso? No me están vacilando, no me están mintiendo. ¿Estoy yo en lugar de Dios, hermanos? Les dice, no teman. Y continúa diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Este hombre lo que está demostrándole a su familia es que él es el agente de bendición de Dios, que Dios utilizó ¿para qué? Para preservar la familia, para que se siguiera multiplicando y para que un día ¿qué? Saliendo de la tierra fueran a heredar. Dios, no José, Dios hizo esto para cumplir el propósito y cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas. Y por supuesto que a partir de esto lo que vemos es la fe de José, que es en el contexto de la generación actual, adoptando la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿por qué digo esto? 110 años, dice el texto que tiene José cuando está a punto ya de morir, cuando muere. ¿A qué edad se hizo gobernante de Egipto? 30 años tenía. ¿Cuántos años han pasado? 80 años de estar en eminencia en Egipto. ¿Qué pasa cuando una persona pasa la mayor parte de su vida en un lugar? ¿Qué es lo que adopta? Las costumbres, las creencias, todo lo de este lugar. José no, por lo menos no en lo que Dios prometió. El texto claramente nos está dejando ver que este hombre estaba confiando ¿en qué? En el Dios que providencialmente y soberanamente había hecho las cosas para cumplir sus promesas. Y ahora, ¿cómo sabemos que hay una fe igual de inquebrantable que la de su padre Jacob en las promesas? Vean versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo mismo que le dijo su padre Jacob, este hombre lo está creyendo hoy. ¿Y dónde vemos la esperanza futura? En lo que le dice a sus hermanos y les hace jurar, yo voy a morir, pero júrenme que no van a dejar mis huesos aquí. No quiere quedarse ahí. Él quiere ser parte del cumplimiento de la promesa también. Y sabe que la promesa es segura y se va a cumplir. Ahora vea cómo termina versículo 25. Dios ciertamente los cuidará y ustedes me llevarán, más bien ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Una vez una promesa de cuidado. Versículo 26. Y murió José de edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. A diferencia de su padre, este hombre no salió.
Y parece que la historia queda inconclusa al terminar en este punto Génesis, porque José está convencido de que Dios los va a sacar de ahí y que se tienen que llevar sus huesos. Y la historia no terminó ahí, terminó en Génesis. Pero la historia de Dios y los planes de Dios no terminaron ahí. ¿Qué le comunicaba esto a la siguiente generación? Hey, la promesa es segura, confíen en Él. Y sabemos que esta generación lo vio con sus propios ojos y lo vamos a ver. Éxodo 13, vaya conmigo. Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 19. Dice, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos ustedes. Esta es la generación que está leyendo esto, el futuro, viendo cómo las promesas de Dios se cumplen porque son eternas, se cumple. Y no solo vemos que se llevan sus huesos, vaya conmigo a Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 32. Josué 24, 32 dice, los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y vea lo que dice, y pasaron a ser posesión de ¿quiénes? De los hijos de José. Cumplida la promesa. Pero antes de morir, ¿el qué hizo? Ver con expectativa lo que Dios había prometido. Y vaya conmigo a Hebreos 11, 22. Yo se lo puedo decir, pero yo quiero que usted lo vea con sus ojos, porque hoy usted tiene que confiar de que Dios un día también va a hacer que usted y yo lleguemos donde Él prometió. Hebreos 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, la certeza de lo que estaban esperando, la convicción de lo que no veían, fue la fe lo que hizo que estos hombres dijeran lo que iba a suceder, confiando en lo que Dios ¿qué? Había prometido. La fe. La fe, hermanos. Por eso es que, una vez más, la bendición eterna es para los que confían. ¿Y cómo aplicamos esto? Nosotros, hermanos, hoy vamos exactamente a experimentar lo mismo que experimentaron estos hombres, la muerte. Es literal. Todos, en el momento que Dios así lo tenga, vamos a morir. Si hay algo seguro en la vida es la muerte, dicen muchos. Pero la realidad es que nosotros podemos confiar en esa bendición que recibió la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por medio de qué? De las promesas que hizo Cristo para ustedes y para mí. Y Dios sigue haciendo promesas eternas. Si está todavía en Hebreos 11, vea versículo 8. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, no me malentienda, ya van a ver el punto que voy, ve a versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo que la promesa de tierra física no es lo que Dios en serio va a hacer. Dios lo va a hacer. Es literalmente física, pero es una promesa celestial, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? En Hebreos 13:14 dice que estamos esperando la ciudad por venir. Vemos a Pablo en Gálatas 4:26 diciendo que es la Jerusalén de arriba. Vemos el libro de Apocalipsis describiendo una nueva creación con una tierra real, física, en capítulo 21, versículo 2, de que esperamos, ¿qué? Una nueva Jerusalén. Es una tierra literal que Dios ha prometido para aquellos y aquellas que esperan en Él. Así como esperaron estos patriarcas. Y ustedes y yo tenemos la seguridad que igual que murió Abraham, Isaac, Jacob y José en la historia, cuando ustedes y yo muramos, vamos a morir con la esperanza de ¿qué? De que hay una patria celestial, que hay una patria mejor y que está reservada para nosotros, que está segura. Ahora, ¿por qué esto es importante hoy? ¿Por qué es relevante para nosotros? Nosotros vivimos en un mundo cortoplacista. Todo tiene que ser así. Nos cuesta pensar en términos eternos. Es una realidad. Es más, nos cuesta pensar a largo plazo. Tal vez 5 años, pero ya más de 15 años es difícil para uno imaginar qué va a pasar. Y la realidad es que nosotros, no siendo de este mundo, siendo peregrinos y extranjeros, tenemos que desarrollar la capacidad de pensar en ¿qué? En las promesas eternas. Y eso implica que pensemos en el reino de los cielos que aún no está establecido aquí. El reino de los cielos no está establecido aquí. Dios está reinando en su corazón, amén. Pero el reino literal que promete la Escritura no está aquí. Pero va a estar. Y tenemos que pensar en ello. Tenemos que ilusionarnos y transmitirle a la generación presente y a la siguiente, como lo hicieron estos hombres, la esperanza con la que fueron a la tumba y decirles, sí, un día nosotros vamos a morir acá, pero este no es el fin. Dios prometió algo mejor. Y podemos estar seguros de que lo vamos a heredar. Dijo Jesús en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y terminamos viendo Primera de Pedro juntos, para recordar por qué esta promesa está segura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos. Hermanos, la promesa es segura.
nadie la puede corromper, nadie puede quitarle belleza, nadie la puede marchitar y nadie la puede hacer menos preciosa y pura de lo que ya es, porque Dios la prometió. ¿Sabe qué ocupa nuestra siguiente generación? Ver que hay una historia de redención que nos da esperanza en un mundo que no tiene. ¿Sabe qué ocupa nuestra siguiente generación? Es más, la nuestra y la siguiente. Ver personas con convicciones firmes de que este momento de la historia no es el fin. De que el aquí y ahora no es lo único que para lo que fuimos llamados a experimentar. Y que el aquí y ahora puede parecer más desesperanzador que cualquier otro momento de la historia, pero este no es el fin. Dios sigue redimiendo gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dios sigue redimiendo una humanidad caída, haciéndole ver la promesa de que ellos no van a perecer eternamente y haciéndoles ver la promesa de que Él va a regresar y que va a reinar por siempre. Porque va a reinar por siempre. Lo va a hacer. Y qué precioso, hermano. Yo no sé si usted se emociona por esto, pero qué precioso saber que nuestro Señor reinará por siempre. Y un día, como lo hemos dicho ya muchas veces, no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más problemas financieros, no va a haber más enfermedad, no va a haber más nada de lo que experimentamos ahora, porque Él lo prometió. Así que confiemos en la bendición eterna del Señor. Confiemos en sus promesas. Padre, te agradecemos infinitamente porque hoy vemos tu historia, hoy vemos tu bendición, Señor, y nos abruma saber que somos parte de esto, Señor. Nos emociona saber que podemos confiar en ti, nos emociona saber que la historia no ha terminado, que la historia continuará con un cielo nuevo, con una tierra nueva, con cuerpos glorificados, con estados no caídos por el pecado, con una mente totalmente dispuesta, renovada a conocerte y adorarte eternamente, Señor. Gracias por tu obra de redención en nosotros. Gracias por hoy, Señor, hacernos parte de tu historia. Gracias porque hoy podemos ver el propósito estando en ti para tu gloria y tu honra. Gracias porque hoy, Señor, no importa lo que esté aconteciendo, no importa la crisis de salud, no importa la crisis familiar, no importa lo que está pasando hoy, Señor, tenemos una esperanza mayor para el mañana. Y aún para el hoy sabemos que tú estás ahí cuidando de nosotros, que para el hoy tú estás ahí, Señor, enseñándonos, animándonos, confortándonos, ayudándonos en nuestra debilidad, aunque por un tiempo tengamos que seguir experimentando, Señor, diferente tipo de circunstancias, que el único propósito que tienen es conformarnos a tu imagen. Padre, qué precioso saber que tú reinarás por siempre y que nosotros vamos a estar delante de ese trono con vestiduras blancas, totalmente lavados, purificados por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, cantando y alabando al Cordero de Dios. Padre, que esto nos anime. Este fue el comienzo de tu historia redentora. Hoy nosotros hemos visto el cumplimiento en Cristo y seguimos viendo el cumplimiento por medio de tu iglesia. Que esto nos genere emoción, que nos genere pasión, que nos genere amor por ti y lealtad a ti, Señor, para salir a vivir lo que tú quieres que vivamos, para tu honra, para tu honor y para el engrandecimiento de tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.